Mi nombre es Vladimir Escalona Mexica, soy alumno de la Maestría en Innovación Educativa en la Universidad de Los Ángeles y hoy les presento esta ponencia o este trabajo de investigación que se llama justamente Estudiar en tiempos de COVID, ¿no? Obviamente esta ponencia surge a partir de lo que se llama justamente el confinamiento y la educación a distancia, ¿no? La aparición justamente del SARS-CoV-2, mejor conocido justamente como COVID-19, pues obviamente trastocó de alguna u otra manera eh, nuestra, nuestra sociedad y obviamente sí dejó en claro justamente la importancia que es justamente tener el conocimiento en nuestra sociedad, ¿no? De alguna u otra manera que es, podemos entender justamente como el conocimiento, como el hecho de que cada ser humano, ¿no? Va generando esta percepción de la realidad, la organiza, le da sentido en forma de constructos, ¿no? Y gracias a esa actividad de su sistema nervioso central permite la edificación de todo un coherente, ¿no? Que da sentido y unicidad justamente en la realidad, es decir, de alguna manera nos permite entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor y a partir de ese entendimiento comportarnos, vamos a mencionarlo así en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, de acuerdo a Segal, plantea que justamente la ciencia no descubre realidades, sino que las construye, crea e inventa escenarios. De esta forma intenta dar sentido a lo que ocurre en el mundo, en la sociedad y en las personas. De hecho, podemos comentar que justamente en la medida en que tengamos más conocimiento científico, podemos dar otras perspectivas justamente a lo que se llama justamente el mundo que nos rodea, ¿no? Claro ejemplo sería esta cuestión del meme de máteme ese recuerdo de ese amargo amor, ¿no? En la actualidad todavía hay gente que sigue estando, vamos a mencionarlo así, como que renuente al tomarse justamente la temperatura, ¿no? Justamente por esta falta del conocimiento científico que tenemos en nuestra vida, ¿no? En este sentido, pues justamente el aprendizaje consiste en el desarrollo armónico e integral de las capacidades intelectuales, eh, psicomotoras, aptitudinales y actitudinales que del ser humano, ¿no? De alguna manera eso es lo que nos hace o nos distingue justamente seres humanos. ¿Cuál es, obviamente este conocimiento y estas cuestiones del aprendizaje se han venido eh, experimentando y exponenciando a partir de justamente la experimentación de nuevas formas de socialización y de adquisición del capital social, que tiene que ver justamente con la invención de las tecnologías de la información y la comunicación, que obviamente permiten lo que es la simultaneidad y romper estas barreras espaciotemporales de lo que se llama justamente la generación de el ¿cómo se llama? Del conocimiento. Y en ese sentido, la educación, ya sea en casa o en la escuela, debe de proporcionar esos valores que nos permitan eh, construir valores y actitudes sociales, así como experiencias constructivas de las cuales nos podamos beneficiar, ¿no? Generando oportunidades que favorezcan activamente la creación de nuevos espacios de la vida social. ¿Cuál es el problema? Que justamente en nuestro país contamos con un rezago educativo y un atraso tecnológico significativo. Eso justamente mengua, merma, ¿no? Contribuye a lo que se llama justamente esta disparidad social. Eh, Obviamente en estas ¿cómo se llama? En estas circunstancias, ¿no? Las personas que no tienen acceso a la educación o que desafortunadamente por esta cuestión de la pandemia no han podido pues sí prepararse, podremos comentar que no logran insertarse adecuadamente en el mercado laboral porque justamente la mano de obra en la actualidad debe de poseer un conjunto de habilidades y competencias que se ajustan justamente a esta economía que le llaman justamente del conocimiento, ¿no? Donde la mayoría de estas están relacionadas justamente con la gestión del conocimiento, que incluye los procesos de selección, adquisición e integración, análisis y colaboración del entorno de la red social. Pero se puede dar cuenta que si un niño desafortunadamente no tiene acceso a estos sistemas educativos, a estas plataformas, a la conectividad, pues justamente tiene
una no es equitativo, ¿no? Con respecto a lo que se llama justamente los niños, ¿no? O a los demás niños que efectivamente sí logran este concepto de alfabetización, ¿no? Innovador, donde de alguna manera los estudiantes deben de aplicar sus conocimientos y habilidades en áreas disciplinarias claves para analizar, razonar y comunicar efectivamente en la medida en que se levantan, resuelven e interpretan problemas de distintas situaciones. Pero vuelvo a repetir, si un niño, un joven, un adulto no tiene este acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación, pues se puede dar cuenta que ya está limitado hasta cierto punto en esta cuestión del mercado laboral, ¿no? En ese sentido, nosotros como profesores yo creo que sí es válido hacernos la pregunta justamente qué tipo de estudiante queremos presentar o dar justamente como resultado en la sociedad, ¿no? Eh, Hay un estudio de Kleinke que de alguna manera él considera que efectivamente podemos hablar de 4 tipos de estudiantes, ¿no? Él considera que primero uno están los sabedores del aceptado, que son esos alumnos que piensan que aprender no es más que un asunto de cotejo con los expertos, de conseguir las respuestas correctas, de memorizarlas. Para ellos podríamos comentar lo que justamente la verdad es una cuestión externa, ¿no? No les deja este conocimiento más, más allá. Después están los sabedores de lo subjetivo. Para estos alumnos todo el conocimiento es un asunto de opinión, ¿no? Utilizan los sentimientos para razonar. Para ellos una idea es correcta si se tiene la sensación de que es correcta, ¿no? En ese sentido podemos comentar que justamente todo es una materia opinable y si consiguen una calificación baja, a menudo consideran que se debe a que el docente no le gusta o no comparte su opinión con ellos, ¿no? Eh, Además de están lo que él le llama los sabedores del procedimiento, ¿no? Estos estudiantes nosotros podremos considerar lo que son los más inteligentes porque justamente aprenden a jugar el juego, ¿no? Normalmente saben lo que al profesor le gusta, ¿no? Lo que quiere saber, lo que quiere escuchar, eh, y entonces es lo que le dan, ¿no? Pero eso no significa que ese conocimiento que estamos impartiendo influya en ellos, ¿no? Simplemente ese conocimiento ni ha influido, ni es demasiado sustancial, ni sostenidamente en cómo piensan, actúan o sienten, ¿no? De alguna otra manera ese conocimiento o ese aprendizaje no ha permeado más allá, ¿no? La idea de Kleinke es que efectivamente como profesores podemos llegar justamente a formar estudiantes comprometidos. ¿Quiénes son los estudiantes comprometidos? Bueno, son aquellos que se hacen pensadores independientes, críticos y creativos. Son aquellos que valoran las ideas y maneras de razonar que se les exponen e intentan utilizarlas consciente y consistentemente. Podemos considerar que justamente son aquellas personas que son conscientes de su propio razonamiento y aprenden a corregirlo sobre la marcha de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Kleinke hay 2 tipos de saberes comprometidos que serían los sabedores separadores, que les gustan distanciarse de ellos mismos de una idea, no permaneciendo objetivos, incluso escépticos y siempre dispuestos a discutir las ideas de los demás. Y por otro lado están los sabedores conectados, que son los que se sesgan deliberadamente a favor del asunto que están examinando, justamente para entender todo el contexto de de la idea que están analizando, ¿no? ¿Cómo lograr estos últimos tipos de estudiantes? Bueno, es una respuesta que tal vez no pueda dar en esta sesión, pero yo considero que tal vez sí como profesores podamos inculcar hábitos de estudio con respecto a nuestros alumnos, ¿no? Y en ese sentido podemos hacer que una primera forma de cómo lograr estos alumnos o estos estudiantes comprometidos sería justamente hacerlos que ellos lean y tomen notas con el fin de generar su propia idea de comprensión de un tema del cual se está impartiendo, para que no se queden lo que con el profesor les dice, sino que de alguna manera ellos lo vayan asimilando. 2. También hacerles notar que es importante que espacien sus sesiones de estudio, porque no se puede abarcar todo a la vez, ¿no? Y obviamente siempre es importante tener como que un lugar ordenado, ¿no? 3. Asociar lo estudiado con la vida práctica u otros temas de la relevancia en la vida, ¿no?
nosotros podemos justamente lograr esta asociación dependiendo justamente conforme vayamos viendo las situaciones, los acontecimientos que van ocurriendo en nuestro día a día, ¿no? Eso es importante, ¿no? 4, que les enseñemos o que les ayudemos justamente a socializar lo que van aprendiendo y aplicarlo en diferentes circunstancias. Las redes sociales hasta cierto punto nos permitirían justamente esta cuestión. 5, redactar, que ellos redacten sus propios textos. Cabe recordar que justamente el que piensa bien es porque escribe bien, y evitar o reducir lo más que se pueda, esta maña de copiar y pegar, que obviamente es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación nos dan grandes ventajas, pero obviamente también nos generan muchos también vicios, ¿no? Justamente uno de ellos sería el copiar y pegar. Y por último, que realicen procesos de autoevaluación. Hasta cierto punto, como bien lo menciona Penn, no es importante lo que decir, lo que uno sabe, sino efectivamente lo importante es demostrar que uno sabe. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada a esta ponencia. Hasta luego.